Bueno, ¿por qué vamos a hablar sobre seguridad o por qué se eligió esta temática? Yo acá los voy a aburrir un ratito nada más con algunos datos, ¿sí? Yo relevé, esto muy rápido, relevé algunos datos en particular con una idea de que tengan presente ustedes que ya es un hecho de que los delitos cibernéticos crecieron un montón, cada vez más, y ya hay proyecciones que en los próximos años, como dicen en estas noticias que estuve relevando, cada vez van a ser mayores. Pero hay dos datos puntuales que yo quiero mencionar un poco acá, que son, por un lado, el spam, que después vamos a hablarlo puntualmente, de hecho es uno de los temas que vamos a enfocarnos, porque a veces es un tema que no se, es algo que no se ve, es algo cuando nos llega un correo no deseado, pero es un problema cada vez mayor. Ese número que figura ahí, los 3.400 millones de correos no deseados que llegan por día, se calcula, por lo menos en lo que son las cuentas de Google. Así que bueno, es un problema grande porque genera tráfico innecesario, genera ocupación de una persona viendo esos correos y genera un tercer problema que a veces no se tiene en cuenta, es que a veces nuestros propios correos pueden ser catalogados como spam. Entonces vamos a ver con qué herramientas contamos en la plataforma. Y la otra cuestión interesante para tener en cuenta es qué podemos ver o qué podemos usar nosotros como referencia en lo que son ciberdelitos, información de seguridad y demás. La realidad es que en la industria hay un montón de, de consultoras o empresas que se dedican a generar informes y a generar también manuales de buenas prácticas, pero hay tres entes, a nivel, por lo menos en lo que es el Occidente, en donde nos basamos para casi todo lo que son estándares, normas, incluso protección de datos, ¿sí? Referencia a protección de datos, y uno de esos tres entes que regula o que brinda información es el FBI, ¿sí? El otro ente que regula un poco todo esto, manejo de información digital y cómo se compila, es el FedEx, ¿sí? El Banco Central de los Estados Unidos. De ahí muchos bancos de la región y también de la Comunidad Europea sacan fundamentos o definiciones en función de lo que trabaja el FedEx. Y el tercer ente, si ustedes quieren investigar y buscar un poco más de información más precisa, es la NSA, ¿sí? La National Security Agency, muy conocida por las películas, pero bueno, son tres referentes los cuales hay que tener en cuenta básicamente por la cantidad de estadística que tienen y referencia a qué tipo de ataques existen hoy en día y cómo nos podemos proteger, ¿sí? Bueno, dicho esta parte un poco de estadística, no queda otra que hablar de esto. La realidad es que si yo les mostrara esta misma diapositiva de hace 5 años atrás, estos números serían mucho menores. Bueno, esto no solo creció un montón en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, sino que cada vez hay una tendencia a que siga creciendo. Entonces, un poco la idea de lo que vamos a ver hoy es contar con las herramientas necesarias como por lo menos preservarnos de estos posibles ataques, que cada vez más que posibles tenemos un alto grado de porcentaje de posibilidad de que nos afecte, ¿sí? Yo decidí mencionar estos cuatro, dividirlo en estos cuatro ítems, porque son los más comunes, después vamos a ver esto, pero básicamente para todos obviamente contamos con herramientas. Hay muchos más tipos de ataques, hay derivaciones de estos con nombres muy específicos, muy técnicos, cada vez son más amplios los posibles ataques, pero la realidad es que podríamos dividirlo tranquilamente en estos cuatro ítems, ¿sí? Que son los ataques de phishing, ahora voy a explicarlo muy rápido qué es, la mayoría me imagino que lo escucha, los malware, la falta de control, tal vez uno de los principales problemas que tiene lo que tiene que ver con seguridad informática, no de ahora, sino desde que existe Internet, al menos, y la filtración de datos, ¿sí? Vamos a empezar por el primero, el phishing, los ataques de phishing. Básicamente son ataques donde se busca la suplantación de identidad a través de diferentes técnicas. Hoy cada técnica tiene diferentes nombres, no voy a entrar en ese detalle técnico, pero la realidad es que muchos de estos ataques se tratan de llevar a cabo utilizando el correo electrónico, ¿sí? Porque es una forma de contactar al usuario, de engañarlo con diferentes técnicas para recabar información, para hacer otro ataque un poco más específico, eso está muy de moda ahora, o directamente poder infiltrarlo con algún virus o alguna herramienta que me permita seguir extrayendo información para hacer un ataque con un fin puntual. Piensen en algo, antiguamente este tipo de virus o ataques que se podían hacer en una máquina era más que nada porque alguien probaba algo, porque algún curioso estaba intentando hacerse famoso, pero no había en un principio, digo, ¿no? En forma masiva, una intención directamente económica. Ya desde hace unos años, todos estos tipos de ataques lo que buscan es un resarcimiento económico para que el que lo comete el delito, y eso hace también que ellos estén mucho más preparados.
Dejaron de ser personas que estaban simplemente en un garage tratando de emitir un ataque y pasaron a ser empresas, ¿sí? Que cometen delitos en lugares que suelen estar ubicados en países donde no hay mucha regulación o legislación sobre el tema. Y me animaría a decir también que hoy en día también hay estados detrás de muchos de estos ataques. Entonces, bueno, el potencial que nosotros tenemos para defendernos como un usuario simple o como una empresa, realmente si no contamos con herramientas adecuadas, es prácticamente inviable, ¿sí? El malware, bueno, de esto habrán escuchado hablar, básicamente también llega a través del correo electrónico, en donde tal vez el adicional que tenemos es el archivo que se adjunta y cuando la persona lo ejecuta lo abre, bueno, es una puerta de entrada a seguir robando información o hacer o utilizar un ransomware, y me voy a la última opción, que es esta modalidad de secuestro virtual en donde me capturan la información de mi máquina y me piden un rescate. Sin ese pago de ese rescate yo no puedo ver esa información que fue secuestrada, ¿sí? Eh, ¿Por qué también decido mencionar estas palabras y estas opciones? Si ustedes recordarán, hace un par de años hablar de estos términos era de alguien específicamente del rubro informático de seguridad. Ya desde hace unos años son noticias que aparecen en los medios y que cualquier persona puede escuchar hablar cuando son ataques masivos. Hace unos años hubo un ransomware que atacó a casi todo el mundo, y salió incluso en los medios de noticias, por lo menos de acá de la Argentina, de Buenos Aires seguro, pero bueno, fue algo muy conocido y cada vez más va a ser conocido porque hay pérdida de dinero de por medio, afecta al contenido de las máquinas, también hay obviamente un componente de paranoia que vamos a hablar un poquito, pero es una realidad que cada vez afecta más, ¿sí? Bueno, la falta de control. Acá la falta de control, vamos a ver que tiene más que ver no con lo que la herramienta ofrece, que tiene un montón de opciones de herramientas de control, sino más con la tarea que tenemos que ejercer nosotros como administradores o como usuarios de la plataforma, ¿sí? A veces hay que tomarse el tiempo necesario como para definir ciertas cuestiones y respetar esas cuestiones a través, obviamente, de la configuración de las herramientas, pero yo diría que la herramienta más poderosa que tenemos hoy para enfrentar todos estos posibles peligros, ¿sí? Y por último, la filtración de datos, ¿sí? Aumento de las pérdidas por ransomware. También yo acá me gustaría sumar otra pérdida de datos que podemos tener, que es por desconocimiento del usuario o por eh, incitación a través de una herramienta, de un virus o de algún programa, extraer información a veces comprometedora o confidencial de una compañía o de un usuario hacia el exterior y aprovecharse de esa información para luego, bueno, hacer uso malintencionado o simplemente hacer una extorsión, que es algo que también se da más comúnmente, ¿sí? Bueno, vayamos a la práctica. Acá, a diferencia tal vez de alguna otra sesión que podríamos dar, hay un componente muy alto teórico, ¿sí? ¿Por qué digo un componente muy alto teórico? Porque insisto con esto, nosotros vamos a ver algunas opciones de las herramientas, sobre todo en la consola de administrador, pero sentarse a configurar de entrada y jugar con esas opciones, digo jugar entre comillas, ¿no? No tiene sentido si yo antes primero no hago otra cosa, que es utilizar papel y lápiz, ¿sí? Volverlo al analógico. ¿Por qué volverlo al analógico? Porque nosotros tenemos que definir, antes de empezar a tocar la configuración y poder parametrizar muchas de estas opciones, las políticas, ¿sí? Eh, Podríamos llamarlas políticas de seguridad, pero a veces podríamos también decir que es un poco más que eso, ¿sí? Y definir esas políticas tiene que ver con cómo la empresa necesita manejar su información, cómo quiere manejar su información, y hay un componente fundamental en los últimos años que se da, que antes no se daba, que es el cambio de forma de trabajo, ¿sí? Nosotros antes trabajábamos en forma individual, en una computadora, tal vez compartiendo el archivo a través de un file server con algunos usuarios o con una carpeta compartida en la red, pero era muy extraño, muy raro compartir información de manera masiva hacia el exterior de la compañía. Hoy, al cambiar el formato de trabajo y trabajar todos en un entorno más colaborativo, o hay una tendencia a un trabajo más colaborativo, porque eso trae un montón de beneficios que no vienen al caso, también nos da la pauta de poder compartir información de la compañía y qué información quiero compartir de la compañía. Entonces, un poco la idea es, antes de compartir o dejárselo a criterio de las personas individuales, definir unas políticas en donde todos tengamos en claro que, bueno, estas son las políticas, a partir de acá es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer.
Obviamente puede haber excepciones, y en todas las empresas siempre hay excepciones, pero que esas excepciones queden registradas es sumamente importante para saber dos cosas. Primero que es una excepción. Y segundo, el día que pase algo o haya que relevar tal vez alguna inconsistencia o algún tipo de vulnerabilidad, poder detectar desde dónde viene o qué podemos filtrar o qué podemos evitar analizando las políticas que ya fueron escritas y que están establecidas, ¿sí? Yo insisto con esto, muchas veces cuando doy capacitaciones sé que esta parte aburre, pero es sumamente necesario que se sienten con papel y lápiz y releven por lo menos algunas cuestiones. También entiendo que no necesariamente todos tenemos que ser especialistas en seguridad o tener experiencia, entonces la idea un poco hoy es brindarles algunas ideas de cuestiones principales que son necesarias de configurar, y después, bueno, va a quedar tarea para el hogar hoy, ¿sí? Hoy los voy a dejar con tarea para el hogar y que ustedes después puedan definir esas políticas y en función de eso a veces hasta incluso rever políticas que ya tienen implementadas y después llevarlo a la práctica implementándolo, ¿sí? Pero la verdad es que la implementación de cualquiera de estas cuestiones que vamos a ver no son complicadas, ¿sí? Google tiene la posibilidad de guiarlos paso a paso directamente en la consola de administrador, o sea que yo podría ingresar y sin saber nada me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que configurar, pero si yo previamente no tengo la consideración de quiénes van a poder compartir información, de qué manera van a poder compartir información, o cómo quiero segurizar cierto tipo de información, ir directo a la consola se va a complicar, ¿sí? Entonces un poco la idea es volver al analógico en ese sentido, lo pueden hacer también en formato digital hoy en día, pero sí partir de una estructura en donde después nosotros vamos a poder definir qué parámetros configuramos y qué no. Bueno, algunas prácticas recomendadas y consejos para unidades. Yo voy a empezar con unidades compartidas porque me parece que es algo sumamente práctico, ¿sí? Es el manejo de los archivos cotidianos y diarios que utilizamos. Hay muchos tips para configurar. Podríamos estar una semana hablando de todas las funciones que tiene la plataforma, pero yo me voy a parar hoy en tres. Uno es el manejo de las unidades compartidas, ahora voy a explicar qué es para el que no lo conoce. El segundo ítem que nos vamos a parar un poco es en la encripción de datos que podemos tener en la plataforma. Y el tercer ítem va a tener que ver con el spam y cómo podemos evitarlo o cómo lo evita Google, ¿sí? Hay una cuestión, yo sé que con esta parte que es muy teórica a veces se vuelve tediosa, pero hay una cuestión importante que hay que mencionar y que muchas veces nosotros podemos obviarla porque nos acostumbramos a entrar a la plataforma, utilizarla, pero nos estamos olvidando de algo, que todo lo que nosotros usamos, por lo menos en la nube de Google, está respaldado por los data centers de Google, ¿sí? Y no solo por los data centers a nivel físico y con todo lo que tiene que implica, ¿sí? A nivel seguridad, sino que también dentro de la estructura de Google, hoy hay un equipo de más de 700 personas especializadas en seguridad que están todos los días viendo cómo mejorar esto, cómo registrar los eventos que obviamente ocurren, pero cómo ir filtrando toda esta información para que no llegue a nosotros como usuarios, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque uno no está viendo esas 700 personas o más trabajando, pero hoy Google cuenta con ese personal. Muchas de las soluciones que brinda Google de manera, digamos, automática, porque nosotros la tenemos incorporada en la plataforma, eh, existen herramientas de pagas, ¿sí? Y Google está considerado la mejor en ese ámbito. Por ejemplo, el filtrado de spam, ¿sí? O el filtrado de antivirus. Decía, tener en cuenta la seguridad física de los data centers, ¿sí? Los data centers de Google son conocidos por su extrema seguridad. De hecho, hay los pocos videos que existen de cómo muestran cómo es un data center por dentro, están hechos por Google, no dejan ingresar a nadie. Hay gente de Google que si no tiene los permisos tampoco puede ingresar, y por lo menos eso nos da un respaldo de la seguridad a nivel físico de que alguien pueda ingresar. Después tiene un respaldo propio de funcionamiento, ¿sí? En caso de que un data center fallara, sigue replicándose la información en otros data centers, incluso de otros usos horarios y de otros continentes, por lo cual la información va a estar disponible 7x24, ¿sí? Todos los datos de Google, de las plataformas que nosotros usamos dentro de Google Workspace, están encriptados, ¿sí? Con diferentes algoritmos. Ya desde el 2013, hace muchos años, ya casi hace más de 10 años, Google empezó encriptando con RSA. Para el que conoce encriptación, es un tipo de llave que se utiliza bastante seguro, de 2048 bits. Eh, es un dato técnico, pero para que ustedes tengan una idea, es un método de inscripción que se utilizaba a nivel militar hace, bueno, esa cantidad de años, hace 10 años. Fue mejorando, sigue en aumento, ¿sí? A mayor cantidad de datos que se usan para encriptar, más seguro y más robusta es la plataforma, ¿sí? Así que bueno, es importante mencionarlo, ¿sí?
Y después, algo también importante, el control del administrador o el control que el administrador tiene de la plataforma. Nosotros contamos con un montón de herramientas que nos van a permitir reforzar esa seguridad, ¿sí? Y insisto con esto, yo puedo reforzar todo eso, si después el usuario escribe la contraseña en un papel y la deja pegada en el monitor, bueno, también tenemos que, de hecho, una de las cosas que se toma en cuenta es la constante capacitación a los usuarios en el uso responsable de todo lo relacionado con la seguridad, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con unidades compartidas. Aquel que no conoce lo que es una unidad compartida, yo voy a salir un segundo de la aplicación y voy a mostrarlo en mis cuentas, ¿sí? Un segundo. Vamos a ir directo al Drive. Ustedes acá están viendo el Drive de una de mis cuentas, en donde yo tengo mi unidad, que es donde guardamos los archivos personales. Digo personales por más que esté en una empresa, porque son archivos que todavía no estoy compartiendo con nadie, ¿sí? Más allá de que yo puedo compartirlo con alguna persona y demás. Entonces, ¿para qué tenemos la idea o el concepto de unidades compartidas? La idea es que cuando yo trabajo por proyecto o en un equipo de trabajo, muchos de los archivos que utilizamos seguramente lo van a ver más de una o dos personas. En esos casos es donde conviene tener esta opción de unidades compartidas, ¿sí? Las unidades compartidas nos permiten almacenar todos esos archivos con una lógica diferente, en principio con los permisos, ¿sí? Nosotros en la unidad, en mi unidad, yo tengo 3 permisos básicos, que son el editor, que puede obviamente editar el documento, y darle el permiso a otra persona para que pueda comentar, que es el otro permiso, ¿sí? Poner comentarios al costado del documento en donde yo voy a aceptar esos comentarios o emitiré un comentario con alguna otra indicación, o solo de lectura, donde no puedo editar el documento. En el caso de las unidades compartidas, esos permisos cambian, ¿sí? Yo me voy a parar en la unidad compartida que tengo arriba de todo, voy a adicionar un miembro, gestionar miembros, y así voy a agregar un miembro nuevo, o voy a editar los permisos que ya tenga alguno. Ustedes acá van a ver que existen 2 permisos más. Yo voy a agregar mi correo personal. Además del lector comentador, acá no se llama editor, sino que se llama colaborador, y tengo 2 permisos más, que son el gestor de contenido y el administrador. ¿Cuál es la idea de esto? El gestor de contenido es como un nivel superior al editor, ¿sí? Tiene 3 permisos adicionales. Esos permisos son la posibilidad de eliminar un archivo, o mandarlo a la papelera en realidad, o recuperar. Entonces ya acá tenemos una diferencia con el colaborador común. El colaborador común, si bien puede eliminar un archivo o enviarlo a la papelera, no puede restaurarlo. El gestor de contenido sí, ¿sí? El gestor de contenido obviamente también puede mover carpetas, cosas que el resto no pueden hacer, incluso sumar o mover una unidad completa de un lugar a otro, si tiene los permisos para moverlo a esa otra unidad. Y el administrador tiene un rol más, tal vez técnico, que es definir los permisos, definir quién es el gestor de contenido, y dejar esa administración para ese grupo de trabajo o para esa área determinada, ¿sí? Pero no está en el día a día, más allá que tiene los permisos para dar de alta a sus usuarios y demás. Bueno, la idea es que justamente no todas las licencias tienen la opción de unidades compartidas, pero bueno, lo muestro porque es una funcionalidad que es muy práctica, sobre todo en entornos empresariales. Después hay otra particularidad que tiene la unidad compartida, que es muy práctica, que es que cualquier persona que se salga de esa unidad, el contenido sigue estando, porque no es más allá de él, sino que es la unidad compartida, ¿sí? Otra cuestión importante, cuando ustedes configuran o definen los usuarios, tienen una rueda, que es la de configuración, que permite definir una primer política, que es, por ejemplo, si los usuarios ajenos al dominio van a poder tener acceso a sus archivos. Por eso la importancia de definir las políticas, ¿sí? Si yo permito que esto o dejo que esto lo defina o lo resuelva cada usuario, se convierte en una regla que no es tan regla porque va a ser rota cada vez que sea necesario compartir con alguien de externo al dominio. Entonces conviene definir de antemano si alguien o si todos van a poder hacer esto, o directamente aquel que no lo pueda hacer, cuando quiera cambiar esta configuración, el sistema no se lo va a permitir porque no tiene los permisos del administrador, ¿sí? Permitir que usuarios no son miembros de una unidad compartida accedan a los archivos, también es algo que yo puedo tanto hacerlo a nivel administrador como a nivel gestor. Y después tengo cosas muy puntuales, ¿no? Como permitir que los gestores compartan carpetas o que les aparezca el icono de descarga, de impresión o de copiar archivos. Yo tengo un control total sobre la documentación que puedo tener disponible, ¿sí? En aplicaciones, ¿sí? En Google Workspace, dentro del menú, ustedes tienen todas las aplicaciones que son propias del usuario, de lo que usa el usuario, lo que usamos todos nosotros, que son las aplicaciones que aparecen cuando despliego el menú de la botonera arriba a la derecha.
Entre ellas está Drive, ¿sí? Entonces yo voy a ingresar a Drive. Y en Drive tengo las opciones para compartir, ¿sí? Acá es un poco ustedes donde tendrían que definir previamente las políticas de cómo van a compartir la información hacia afuera. Y es donde se tiene que configurar, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad de configurarlo a nivel global, ¿sí? Del dominio o de alguna organización que crearon, o pueden hacerlo específicamente sobre un usuario. Si lo hacen específicamente sobre un usuario, que es lo más granular que se puede hacer, ahí lo que habría que hacer es ingresar por el usuario y no ingresar por acá. Pero bueno, yo podría hacerlo tranquilamente sobre alguna unidad organizativa, y acá tengo todos los parámetros para configurar con quién puedo compartir, qué habilito para compartir y demás. Lo importante de esto, por eso insisto con esto, definir las políticas. Una persona, un usuario no puede pisar las políticas que fueron definidas. Entonces, por más que tenga la opción disponible, cuando quiera pisar, por ejemplo, la opción de compartir hacia afuera, salvo que ese usuario lo tenga habilitado, no lo va a poder hacer. Le va a salir un cartel que no lo puede hacer. Por eso es tan importante definir las políticas previamente, ¿sí? Bueno, acá tienen todas las opciones de configuración de las unidades compartidas y las reglas. Volvemos un segundo. Esta es la opción de compartir. Si yo sigo bajando, tengo esta opción que era la que les quería mostrar, la cuarta, que son las etiquetas, ¿sí? Yo puedo activarlas o desactivarlas. Por defecto vienen desactivadas, ¿sí? Si las activo, tengo la posibilidad de un archivo asociarlo a una etiqueta. Son etiquetas previamente definidas, en donde yo voy a poder marcar que un archivo es confidencial, que es privado, que es público, y en función de eso definir después una política en lo que sería la prevención de datos, ¿sí? Cuando alguien quiere compartir ese archivo hacia afuera, que me avise o que haga una acción determinada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo prevenir la pérdida de datos, ¿sí? Para eso, en la herramienta principal, en el menú principal de seguridad, más allá de tener el panel de control, estado de seguridad y demás, tenemos una herramienta que es la protección de datos. Bueno, en esta pantalla ustedes tienen un previo informe de las estadísticas del uso del Drive, de cómo comparten ciertos archivos y demás, y debajo tienen la posibilidad de gestionar detectores y gestionar reglas. Voy a explicar muy rápido de qué se trata. Los detectores van a ser aquellas herramientas que yo voy a usar para detectar el contenido de los archivos que se van a querer compartir hacia afuera. Ese contenido puede ser simplemente palabras claves, yo voy a hacer eso porque es lo más fácil de configurar, o incluso puede ser palabras claves, pero por reconocimiento de OCR. ¿Qué quiere decir esto? Que podría reconocer palabras claves que estén en un documento. Para eso Google lo que hace es hacer un reconocimiento de ese documento y ver si dentro de ese documento, que puede ser un PDF o una imagen, ver si detecta esa palabra clave y en función de eso después tomar la acción que yo haya definido en la regla, ¿sí? Entonces, yo primero voy a empezar gestionando el detector. Y ya tengo el detector, ¿sí? Entonces ahora voy a gestionar las reglas. Vamos a añadir una regla nueva. Podría poner una descripción. Digo dónde quiero que afecte. Yo quiero que afecte a todo el dominio. Continuar, muy simple. ¿Qué quiero que mire? Google Chat, ¿sí? O los archivos de Drive en este caso. Le doy continuar, añado una condición y esa condición va a ser que analice todo el contenido, ¿sí? No solo el cuerpo, que busque que coincida con una cadena de texto o con palabras de una lista de palabras, que es lo que utilicé yo, y esa lista de palabras, cualquier palabra de la lista, ¿sí? Y podría añadir otra condición más. Perfecto. Número de lista, palabras, recuerden que es el nombre que le puse al detector, ¿sí? Con cualquier palabra, perfecto. Este lo vamos a eliminar, y le damos continuar. Y acá me dice qué quiero hacer. Puedo tomar una acción, ¿sí? Impedir que se comparta en forma externa, advertir el compartir a los usuarios externos, o también que me envíe una alerta al centro de alerta que está dentro de la consola de administrador. Incluso puedo hacer que me envíe un correo a los administradores, ¿sí? Es una forma de prevenir. Puedo tomar una acción o no tomar una acción, ¿sí? Hoy en día es una de las herramientas más potentes que tiene la plataforma de Google. Bueno, vuelvo un segundo a la consola de administrador. Dentro de la consola de administrador, en la parte de seguridad, también tenemos en información general, vuelvo a desplegar el menú que desplegamos antes, ¿sí? Tenemos obviamente el centro de alerta, que es donde podría haber esa alerta que se disparó con lo que hice recién, pero también tengo la posibilidad
ya salteándome de tema y para darles tiempos a consultas que ustedes quieren hacer, tengo también la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos, diferentes métodos, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la segurización del spam, de evitar el spam en la empresa. Para eso podemos configurar son siglas muy técnicas, ¿sí? Disculpen, pero bueno, son estándares que van en diferentes capas. Yo puedo utilizar uno o utilizar varios, como SPF o de Mark, ¿sí? Son diferentes metodologías muy técnicas que hay que configurar en los registros del envío del correo de la compañía, pero que además después me van a poder permitir a mí generar reglas en función de esos parámetros de encriptación básicamente que yo utilizo y de autenticación de usuario. Eso me va a asegurar a mí que el usuario con el que intercambio un correo sea quien dice ser y que confíe la plataforma en eso, el sistema de correo, ¿sí? Que se utiliza, y en función de eso no ser clasificado como spam, por ejemplo, ¿sí? Si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer llegar a través de los canales de IPLAN. Tratamos de contestar todo lo que se estuvo preguntando.